darte cuenta de lo que tienes, valorarlo y compararlo. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Cómo te pasó eso? esas cosas te pasan, pero solo con el tiempo te das cuenta que te han pasado, porque en el momento no. Yo me vi en Camboya viendo videos de YouTube de Morante de la Puebla. Y entonces yo decía, pero si yo soy antitaurino, porque claro, acababa de salir de la Universidad de Sevilla. Entonces ya sabéis, todo el combo socialista de la Junta de Andalucía, ¿verdad? El pack completo de Susana. Y entonces yo decía, bueno, es la distancia. Pero podría escuchar a Rocío Jurado si fuera la distancia, ¿no? Sí, sí. O yo qué sé, o escuchar a... No. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que había algo raro. Que a lo mejor es que la distancia estaba despertando algo que estaba latente en mí. ¿Y cómo podría estar entonces dormida mi españolidad? ¿Es que alguien intencionadamente no quería que fuera despertada? Y ahí es donde empiezo a hacerme esas preguntas. Vamos a ver si les enviamos en un charter al gobierno, a Camboya. ¿Cuánto tiempo? 5 años para que lo despierten o algo así. Hay una cosa que has comentado muy interesante. Estabas comparando a Israel con España y desgraciadamente hay una gran diferencia. Cuando ves los vídeos de las chicas jóvenes con el uniforme del ejército israelí, porque ahí toda la gente está militarizada, y cómo defienden a su país, es algo admirable. Y desgraciadamente a veces cuando trato de ver esa gente, esos jóvenes israelíes, la defensa que hacen de su propia nación y que son capaces de dar la vida por ello, y pienso lo que hemos hecho en España, pues la verdad es que es como muy distinto. Da pena, no sé si aquí hubiera un conflicto, la mayor parte de padres le pagarían un billete a los niños para que se fueran a Argentina y bueno, estamos en ese sentido bastante lejos. Fíjate, Marco, en eso. Porque es el mismo enemigo, pero se manifiesta de distinta manera. El enemigo de Israel, de los judíos, no son los judíos, es el mundo que está contra los judíos. Por eso se tienen que armar, por eso tienen que... Pero es que el enemigo del español, Sánchez. exactamente, es que está dentro, es que está en el ADN, es que yo he sido el enemigo de España durante mucho tiempo. Es decir, es que lo de los españoles es una conversión. No ocurre en el caso de los judíos son judíos desde que nacen y lo tienen bien. El mundo les recuerda, les deja bien clarito que son judíos. A los españoles intencionadamente nos hacen que nos olvidemos de lo que significa ser España para que no tengamos esas defensas, esos antivirus, ¿no? Sí. Contra el socialismo, pero qué detalle. Hay una cosa que comentabas sobre el tema de la vivienda y sobre el tema de la propiedad privada. Agustín Laje decía recientemente en el Madrid Economic Forum que solamente existen 3 derechos fundamentales. Todo lo demás son invenciones. Los 3 derechos son derechos que además si yo los tengo no se los quito a ninguno de ustedes. Es el derecho a la vida, es decir, no me matéis, no me peguéis, no me deis con un palo en la cabeza. Si yo tengo ese derecho no se lo he quitado a nadie, ¿no? El segundo es el derecho a la propiedad privada. Es, oye, no me robéis. Si yo os digo no me robéis, ¿os he quitado un derecho a vosotros? Ninguno. Y el otro es el derecho a la libertad. Decir, oye, si queréis que yo trabaje gratuitamente para vosotros o por algo, pues digo, oye, no quiero trabajar para vosotros, no me esclavicéis. Esos 3 derechos son los únicos fundamentales. Lo que la izquierda ha hecho ha sido convertir deseos en derechos. Eso es un chollo tremendo, porque si digo yo tengo derecho a tener un coche o a tener una vivienda, significa que si yo no me la puedo comprar, tengo que quitároslo a vosotros parte de vuestro patrimonio para comprarla o tengo que haceros trabajar gratuitamente para mí el Estado para podérsela dar a él. De hecho, el Día de Liberación Fiscal este año fue el 18 de agosto. Quiere decir que hasta el 18 de agosto trabajasteis gratuitamente para el Estado para que pueda dar dinero y paguitas a otra gente y comprarles cosas y ganar votos. Pero lo importante es el derecho a la propiedad privada que decíamos. Hay gente que piensa que la propiedad privada en España no existe. Vosotros tenéis muy probablemente la ilusión de que aquello que creéis que os pertenece, vuestra casa, vuestro coche, etcétera, que es vuestro. Y no lo es. Dentro de la Constitución española aparece la función social de la propiedad privada
Y, por ejemplo, el Estado, y hay algo que recoges en el libro muy interesante también, el Estado puede en estos momentos coartar el uso de lo que es vuestro. Tú tienes una propiedad y no puedes a lo mejor alquilarla como vivienda turística, o te la pueden expropiar o te la pueden ocupar. Y por otro lado, es una propiedad que está sometida a un impuesto recurrente, que es el IBI. Si ponéis el cálculo financiero del valor actual neto de los IBIs que vais a pagar, es que realmente es absolutamente una expropiación. Igual en un coche, mañana te pueden decir que un coche con una matrícula impar pues no puede conducir los días impares, o que tienen que ser dos quien lo ocupen para poderlo sacar. Luego creéis que vuestras cosas son vuestras, pero se están coartando el uso y tal. Y esto es muy importante, el darse cuenta de ello, porque estamos con unos gobiernos que nos están robando y que lo que es nuestro nos lo están condicionando. Pere Navarro últimamente dijo que si no iban en el futuro, si no habían dos personas en un coche, no se podría salir a conducir con él. Y dices, pero este sinvergüenza, ¿quién coño le ha autorizado a decirnos eso? Si somos gente libre, si hemos pagado el coche, si hemos pagado los impuestos, si hemos pagado las carreteras, si no han previsto que se necesitan más carreteras con los impuestos que encima nos han quitado, dices, para esa solución no necesitamos pagar impuestos. ¿Cómo lo ves? Hay un tema muy interesante que dices, que es, ¿por qué existe el derecho a la vivienda digna, pero no existe el derecho a los calcetines dignos? Esta es una pregunta relevante, y es relevante porque Irene Montero decía que hay viviendas que están vacías y que por lo tanto hay todo el derecho del mundo de ocuparlas por aquellos que no tienen vivienda. ¿Ok? Y yo pregunto, bueno, pero yo también tengo calcetines vacíos, no ocupados en mi armario. ¿Por qué a los calcetines no existe el derecho de poder expropiarlo y dárselo a alguien que no tiene calcetines? Por eso no llevas. Por eso no llevo calcetines, por eso voy así, ¿verdad? A la vez. Para que no me los quite, yo me los quito. Pero fíjate qué interesante, pues es, porque tú hablabas de la función social de la propiedad, pero también está la libertad que se asocia a la propiedad. Es decir, a mí los calcetines no me hacen libre necesariamente, pero la vivienda sí. Porque la vivienda es el primer reducto donde yo puedo comportarme como me dé la gana sin tener que pedir ni rendir cuentas ante nadie. Es decir, ellos lo que no quieren es que existan espacios en el mundo donde las personas nos podamos sentir libres. Porque cuando las personas se sienten libres, como tenemos dos ojos y solo una cabeza, aprendemos por el ejemplo mejor que por las lesiones. Por eso cuando tú ves la libertad encarnada en tu casa o en una plaza de toros o en un empresario que gana dinero, la persona se convence de que hay una vida diferente a la de estar cargando piedras. Sí, sí. Eso no se puede consentir. Calcetines, todos los bonitos que tú quieras, de Pepe Pinreles. Pero eso sí, casa, no te sientas en casa ni cuando estés en el baño. Totalmente. Bueno, comentabas también respecto a esto de la propiedad privada que lo que hace el gobierno son tus palabras. Uno es quitárnoslas, o quitarnos las ganas de tenerlas, o quitarnos la libertad de usarlas. Y quitarnos las ganas de tenerlas, es decir, en estos momentos, yo cuando era joven, el sueño era tener 18 años y tal y poderte comprar un cochecito. Pero yo creo que los jóvenes actualmente no quieren, porque es decir, entre que tienes que pagar por aparcar, entre tal, entre todo, te han quitado las ganas de tenerlo. Había un tema también que comentas sobre el tema del igualitarismo. A mí me ha encantado, no quiero hacer un spoiler del libro, pero cuando dice, oye, es que es cierto, no somos iguales. Y decías una cosa que no sé si es cierta, dices, no soy Messi, pero juego al fútbol mejor que un cojo. Pero ese es un tema muy bueno. Ese es el tema de la igualdad de oportunidades, que es otra manera en la que el socialismo ha querido meterse. Mira, el socialismo habla de igualdad, pero la igualdad no tiene ya buena fama, ¿no? Por lo de los 100 millones de muertos en el siglo XX, ¿no? Entonces ahora le pone apellidos y le llama igualdad de oportunidades. Y tú dices, no, yo con la igualdad no, pero con la igualdad de oportunidades sí. Es mentira. La igualdad y las oportunidades no pueden ser iguales, porque si son iguales no son oportunas. No existe oportunidad si son iguales. ¿Cómo puede haber igualdad de oportunidades entre Messi y yo si Messi no se rebaja a mi altura? Es imposible, al final lo van a contratar a él. Es evidente. Y por lo tanto, por esa misma regla de tres, las mismas desigualdades de oportunidad entre yo y un cojo. Por lo tanto, yo tendré que jugar como un cojo. Entre un cojo y uno que está en la silla de ruedas. Al final se acaba el fútbol. ¿Veis? Lo consiguieron.
Con la igualdad de oportunidades te han metido el veneno de la igualdad, tú has claudicado y al final esto se llama Mauthausen, esto se llama Gulag. Sí. Eso es. Respecto al tema de, dices, de oportunidades, yo hay una cosa que a veces comento en algunas de las conferencias, es que, por ejemplo, hay 3 personas que venimos, las 3 personas de clase media y que hemos estudiado en la Complutense y hemos tenido libertad de hacer con nuestra vida lo que queremos, porque la libertad lleva a la desigualdad, la libertad de elección lleva a la desigualdad. Una de estas personas que yo siempre pongo de ejemplo es Fernando Savater, estudió en la Complutense y, bueno, ha hecho una buena carrera. Y Fernando Savater, pues, ¿qué ha logrado de todo su esfuerzo? Pues ha logrado un grandísimo prestigio y es una persona con un gran prestigio. La otra persona que pongo de ejemplo es Pablo Iglesias, que estudió también la Complutense, viene de familia de clase media. ¿Y qué ha logrado? Bueno, pues ha tenido muchas parejas, se ha refrescado con muchas novias en el baño y ha sido un gran don Juan, Pablo Iglesias. Y es muy respetable, es una decisión que él ha tomado teniendo la misma oportunidad. Yo he estudiado en la Complutense y, bueno, me he dedicado a trabajar muy duro, sábados, domingos, y he sacrificado muchas cosas y he conseguido algo de dinero. Pues manda cojones, que lo único que hay que repartir es lo mío. A mí no me pasa ni una novia Pablo Iglesias, ni me pasa Prestigio Savater. Entonces dices, esto es un coñazo. Porque cuando tú eres libre, tú tomas decisiones, pero también tienes que apechugar con las consecuencias de esas decisiones. Si al final da igual, porque a nivel económico todos somos iguales, y dices, oye, pues vamos a ver, pues... Qué buen tema. ¿vale? Esto es así. Fíjate, Marco, qué tema tan bueno. Solo es a ti, porque de esas 3 cosas que has dicho, solo el dinero te hace libre. Y ese es el problema, que no queremos a un tipo libre. Y eso es el odio que se le tiene hoy en España a ganar dinero. Yo conozco a muchos empresarios, yo siempre que salgo de una empresa, de la que sea, le digo, Dios te bendiga, que ganes mucho dinero. Muchas veces se avergüenzan. No, se creen que soy como de la hacienda pública y que voy a chivar y quiero... No, yo me conformo con que esto no se cierre. ¿Cómo te vas a conformar con que esto? Entonces, ese amor al dinero, que lo vamos a recuperar siquiera, ¿no? Y a lo mejor en el próximo libro, de ganar dinero. Bendito sea el Señor. Ganar dinero es lo mejor que pueda hacer una persona en esta vida. Totalmente. Honradamente, honradamente. A ver si te van a escuchar los socialistas. Fíjate. No hay otra manera de ganar dinero honradamente, porque el que no la gana honradamente, por ejemplo, los del narcotráfico en Colombia, esa gente no acaba de ganar dinero porque al final es una bala la que atraviesa su cabeza. Ganar dinero es satisfacer necesidades, y eso es lo mejor que puede hacer una persona por los demás. Ganar dinero son las gracias que las personas te dan con el bolsillo. Son unas gracias dichas con el bolsillo, porque las gracias que se dicen por la boca siempre son mentiras. Eso es lo que hace una persona cuando te paga, decirte gracias. Por eso espero que me deis las gracias esta tarde con el bolsillo. Bueno, vamos a ver. Lo que él quiere decir, que quiere ganar dinero, es que compréis libros. Vale, hay una conexión ahí, digo, yo voy a traducírselo, porque es que si no, no. Hablamos de política un segundito antes de dejar que el público te haga preguntas. Decía, bueno, yo hay una frase que me ha dejado a mí bastante, es una frase no de tu libro, de Antonio García Trevijano, que la escuché y me quedé muy pensativo. Dice, donde no hay libertad, hay derechos. Pensarlo por un momento. Cuando tenéis el derecho de reunión, dices, ¿por qué? Si hay libertad, nadie tiene que darte el derecho de reunión, ¿no? Entonces, es algo que me dejó un poco diciendo, bueno, esto es curioso. Y entonces el tema de, cuando vamos a ver un poco la Constitución del 78, hay quien tiene la impresión de que es una Constitución que ha sido útil, no lo niego, pero es una Constitución hecha por los partidos para los partidos. Entonces, los 2 partidos hegemónicos más los partidos nacionalistas se repartieron el poder, porque esa Constitución se hizo a escondidas, se hizo en el Parador de Gredos y en el José Luis del Bernabéu. Hubo un momento que en Cuadernos para el Diálogo hubo una filtración de unos pequeños artículos y bueno, y la gente lo estuvo viendo, pero se le hicieron para ellos
Y bueno, de eso tenemos la situación que aquí no pasa lo de Kirk Starmer, porque como los diputados creemos que los nombramos nosotros, pero los nombra el que hace la lista porque son listas cerradas, los sistemas de control y de contrapeso pues son una porquería, es decir, el Tribunal de Cuentas debería estar reporteando al judicial, no tal. Bueno, estas cosas que, ¿cómo ves esto? Hablando de política, ¿y cómo te definirías políticamente? ¿Socialista? Sé que no. Bueno, a mí me han preguntado mucho en Colombia lo de meterte en política, aquí también de vez en cuando. Es imposible que yo me meta en algún sitio, porque yo no hablo al votante, yo hablo al corazón de la persona. Y eso significa asumir riesgo, aceptar que se pueda levantar y que se pueda ir. El 80% de mis seguidores son antitaurinos y yo defiendo la tauromaquia a muerte. El 80% de mis seguidores son antisemitas. Y yo digo y diré siempre que el pueblo judío es la luz y la bandera del mundo y de la libertad. Y que si no hubiera sido español, yo le daría gracias a Dios de haber nacido judío. Eso lo digo con claridad. ¿Cuánta guerra se genera a raíz de eso? Un montón. Pero las personas no me quieren por lo que pienso. Me quieren porque me atrevo a decir lo que pienso. Y esa es la auténtica libertad. Eso es lo que verdaderamente tenemos que reconquistar. España se me queda absolutamente asfixiada cuando para anunciar un cartel taurino hay que pedir 4 permisos, 3 de ellos que con firma digital. Es que ha pasado ya el festejo y todavía no has conseguido la firma digital para firmar el acuerdo. Se hace una España absolutamente asfixiante. Yo de todas formas quiero decirte algo. Yo creo que los políticos están absolutamente sobrevalorados. Yo creo que los que han hecho la historia de la humanidad han sido los empresarios. Y yo creo que la revolución industrial ocurrió cuando un hombre por primera vez fue capaz de tratar a los demás como clientes, en lugar de tratarlos como súbditos, como lacayos, en lugar de tratarlos como esclavos, que es como se trataba a la humanidad antes de la revolución industrial. Y que esa verdadera revolución fue cuando una persona levantó su cabeza de su ombligo, miró a los demás y dijo, ¿qué necesita aquí la peña? ¿Qué necesita aquí la peña? Ese fue el verdadero acto de riqueza y eso fue lo que hizo que la curva de Madison se multiplicara exponencialmente. Estados Unidos es una democracia porque tiene empresarios, no porque tenga políticos. Porque Cuba tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. Corea del Sur es una democracia porque tiene empresarios, no porque tenga políticos. Porque Corea del Norte tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. No son los jueces los que traen la democracia porque el país con el mayor número de jueces per cápita es Rusia. No es eso. La savia de la libertad está en los empresarios, en ganar dinero, y cuando ganes todo el dinero del mundo, gana más. Mercadona ha hecho infinitamente más por la democracia y por España que lo ha hecho la Constitución española. De hecho, cuando me han criticado en Algeciras esa maravillosa poesía taurina donde dije que Noelia no hubiera hecho lo que hizo si hubiera tenido un novio torero, lo dije claramente allí con todas las letras de la ley. Me dijeron, su discurso es anticonstitucional y yo le dije, menos mal, me preocuparía solo que fuera antiespañol y que estuviera contra la libertad. Vale. O sea, entiendo que lo de meterte en política nada, vale, lo he entendido. Pero yo te diría una cosa, yo me metí muy poquito, 15 meses, y para mí siempre he dicho que ha sido la tercera mejor decisión de mi vida entrar en política. La segunda, dejarlo. Y la primera está sentada en la tercera fila. Pero yo lo que sí creo es en la sociedad civil, porque es muy importante. Es decir, aquí existe el mundo económico, el mundo político y la sociedad civil. Si el mundo político prevalece, que eso es lo que está sucediendo con la Constitución que tenemos, donde puede haber una inflación del coste político. Tenemos un coste político que no lo tiene para nada ni Suiza ni nada, pues entonces ya presiona sobre el mundo económico, ya no tenemos empresarios sino empresarios y presiona sobre la sociedad civil, que es lo que nos está pasando donde nada nos pertenece. Luego es muy importante estar en la sociedad civil precisamente para evitar que por un lado el mundo político acabe tanto con la economía como con nosotros. Y en eso es un poco en lo que estamos. Y yo, si queréis, Julián. Sí, no, por supuesto. Sí.
Sí. Pero fíjate que la seguridad jurídica es otro cuento para tener a otros políticos viviendo del tema, porque en una sociedad donde hay libertad, no te metes en lío. Es decir, un hombre libre no va a poner demandas. ¿Tú sabes la cantidad de gente que me dice que soy un genocida? No, pero... Yo no me voy a un tribunal a poner una demanda. ¿Por qué? Porque el hombre libre vive en un estado superior. Sí, pero tiene razón en una cosa. Cuando estaba comentando los 3 derechos fundamentales, que es que no me pegues, que no me mates, que mi propiedad privada no me la robes y que no me esclavices, se necesitan 2 cosas. En un mundo de ese tipo, que es un mundo libertario, tú solamente necesitas fuerzas y cuerpos de seguridad para que te protegen, para que nadie te pegue con la cabeza ni nada y tal, fuerzas y cuerpos de seguridad para proteger la propiedad privada y para que no te esclavicen, que hay un sistema judicial que funcione para dirimir conflictos. Solamente eso. Pero lo importante es que eso es en una sociedad capitalista, porque es donde tú generas riqueza. Sin embargo, en una sociedad socialista, ya sea socialista de izquierdas o de derechas, lo importante es el reparto, por lo cual te encuentras que las fuerzas y cuerpos de seguridad no están bien financiadas, que la justicia no está bien financiada y lo que está bien financiado es la agencia tributaria, donde tienes los mejores sistemas para perseguirte. Y también la DGT, que si te ponen una multa en un sitio, inmediatamente ya lo saben en el otro y te ha llegado. Totalmente. Sí, sí. Eso está bien, lo del libro. Abrimos un turno de preguntas para el público. Tú decides a quién respondes. Tú señala. Oye, no. Bueno, vamos a ver ahí y luego aquí, por el momento. A ver. Con voz alta, porque aquí no tenemos micrófono de mano. Sillando. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con lo que decías, ¿no? Porque yo soy más bien profesor de funcionario y también funcionario. Y resulta que tenemos una dinámica ahora de bajada radical de los niveles y como yo me he resistido a ello, entonces he tenido un expediente disciplinario. El fundamento del expediente disciplinario es literalmente, literal, tal cual, está recurrido, claro, y vamos a ver después de que era criminal, que me voy a meter, ¿no? Está recurrido, pero la línea principal que dice el disciplinario es que hacía trabajar mucho a los estudiantes. Esa línea principal. Y yo digo, coño, pues esa es la idea, ¿no? No, 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 no es la idea. No es la idea. La idea es que baje mucho, mucho, mucho el nivel y que las notas no valgan nada. Esa es la idea. Pero si tú te repites, que sea un poco, expediente disciplinario. Y aunque voy a ganar un 18, que ya tengo algo juicio dentro de 3 meses, a nosotros nos han vendido una idea desde muy pequeñitos y es que hay una cierta compatibilidad entre el Estado y el mercado. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso de la connivencia entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado es la gran mentira y está metida en los adentros de nuestro ADN. Eso no es cierto. No es cierto. Es una lucha constante porque son 2 lógicas contradictorias que se oponen. Si tú lo sientas en una mesa, lo público se acaba comiendo a lo privado, porque lo público funciona por medio de la vigilancia y el control. Una carta de Hacienda Pública, de la Hacienda a tu casa, en tu sistema inmunológico te genera lo mismo que una carta de ETA. Exactamente igual. Es lo mismo. Es impuesto, pero ¿por qué tu sistema inmunológico te avisa? Porque tú sabes que de allí no sales. Pero si yo voy al Mercadona y me arrepiento y cojo el bote de tomate y digo,
pues ya no quiero yo los tomates. No hay nadie que me dice, no, ahora te lo llevas. No, yo lo devuelvo. Son dos lógicas distintas. La lógica de la libertad del empresario frente a la lógica de la coacción de lo público. Lo público vive de la libertad del empresario. Por eso cuando los empresarios son mayoría, parece que lo público es bueno. Funciona, claro, porque están en minoría. Por eso Felipe González parecía un poquito mejor que Pedro Sánchez. No es mejor que Pedro Sánchez. Es tan malo como él porque es socialista. Lo que pasa es que los españoles de hace 30 años se compraban el cochecito y ahora no se lo compran. Nosotros tenemos, bueno, un dato concreto muy sencillo, nosotros tenemos un montón de comarcas en la zona del Cauca, del Valle del Cauca, en la zona de Nariño, en la zona donde predomina el narcotráfico de la FARC y del ELN, donde el 100%, el 99,9% de los votos han sido para Cepeda, pero es que nosotros tenemos fotografías que de verdad da pena, donde tenemos filas y filas de indígenas, uno detrás de otros, esperando para votar, pero además incluso menores de edad, y las motos de los vigilantes que están interpuestas entre ellos para vigilar que todos voten. Esos son los que supuestamente van a votar, iban a votar por el candidato que llevaba como segunda, como fórmula vicepresidencial a una indígena. Es decir, tócate las narices. Así que no, claro que ha habido un voto de coacción terrible y luego todos los que viven del Estado, por supuesto que son gran mayoría, ¿no? del narcotráfico y quiero poner las palabras de una persona que me impactó muchísimo, Juan Pablo Escobar. Ese libro de Pablo Escobar, y es muy rompedor lo que voy a decir, y es que él básicamente muestra la historia de lo que hizo su padre, que es algo horroroso. Es uno de los días de paz más importantes que hay en el mundo. Ojalá le pueda traer. Estoy intentando. Y él muestra y dice cómo su padre ganaba dinero, tenía todos los bienes del mundo, pero de nada le servía, porque comía sopa podrida, escondidos en una casa en Medellín. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, el narcotráfico es un negocio horrible, pero que también, y esto lo dice Juan Pablo Escobar, dice, no, pero es que la guerra contra las drogas está mal, debemos pararla. ¿Por qué? Porque por más de que nos repudiamos a las drogas porque pueden hacer daño y hacen daño, hay gente que no, pero hacen daño, que hace más daño la guerra y beneficia a todos esos que, bueno, yo por otras cosas, pero no únicamente por eso, soy de Colombia, beneficia a todas esas redes de narcotráfico, de militares, de paramilitares, todos estos, los guerrilleros, los políticos como el de Cepeda, pero también los de derecha. La solución. Sí. Mira, había un filósofo que se llamaba Karl Popper, que decía que el Estado era un mal necesario. Y yo lo que digo es que los males no son necesarios, los males son males, punto. O si no, dile a tu mujer que tienes un amante como mal necesario para mantener fluida la relación matrimonial, a ver qué te habla tu mujer de ese mal necesario. Es evidente que los males son males. Abelardo va a fumigar y que fumigue con toda, pero con toda la que dé todos los campos de droga. Y bombardear. Y que bombardee, porque eso es lo que mantiene en una pobreza miserable y sin libertad a esos campesinos de coca. Un hombre libre es aquel cuyo hijo no tendrá que verse como campesino de coca y podrá ir a estudiar a la Universidad Nacional o estudiar a la universidad privada que se le antoje. Que fumigue con todas y que los mande para Estados Unidos a todos esos delincuentes. Sí. Detrás de usted y usted luego. Ahí.
se saluda la bandera americana.